La degradación de la Iglesia, capítulo sexto. Los ingredientes de la degradación y cómo vencerla. Primera parte. Debemos ser gratos con el Señor por revelarnos sus secretos de la manera tan completa como lo ha venido haciendo en las páginas de este libro. Destacado. No pretendemos en el Señor hacer una comparación entre los hermanos, ni descalificar a ninguno de los santos, solamente aclarar a todos qué es lo que el Señor está haciendo en este tiempo, cómo lo está haciendo y cuál es la conducta que de sus hijos le agrada. Como el Señor nos ha mostrado en los capítulos precedentes, Satanás, de manera muy sutil y cuidadosa, fue sembrando en el seno de la iglesia la semilla de la discordia. Sembró la cizaña de la parábola del trigo y la cizaña de Mateo 13, que poco a poco ha ido creciendo y fortaleciéndose hasta llegar al punto de que hoy la iglesia se encuentra completamente degradada, o la llamada iglesia, a punto de que el cristianismo, dividido en millones de grupos que asimismo se llaman iglesias, se hayan convertido en las iglesias de hombres que nada tienen que ver con la iglesia que el Señor planeó en la eternidad y que estableció y manifestó el día de Pentecostés. Puedes disfrutar de una rica y profunda revelación sobre el tema en el libro ¿Cuál iglesia?, del mismo editor y publicada en esta página. Esta es la degradación que el Señor ha decidido salir de esas, comillas, iglesias, porque no puede estar allí a causa de su gloria y su dignidad. Él está hoy a la puerta, fuera de las iglesias, llamando a aquellos que quieran salir de la degradación, abrirles la puerta para que Él cene con ellos y a la vez ellos cenen con Él. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3, versículo 20. Si miramos algunas de las cartas del Nuevo Testamento, especialmente las escritas por Pablo, Pedro, Juan y Judas, encontraremos muchos de los ingredientes que el diablo fue introduciendo en la iglesia para degradarla. Ingredientes que vamos a visualizar uno a uno. Primero, el viejo hombre. Una herramienta muy eficaz que tiene Satanás para degradar la iglesia es el hombre viejo, que es el hombre carnal. Debemos entender que el viejo hombre, la carne, no hace referencia solamente a las cosas malas y pecaminosas que el hombre comete, sino que la carne es la naturaleza humana mezclada con la naturaleza satánica, que a la vez es el pecado, mezcla que se da desde el huerto de Edén, cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa la naturaleza satánica, el pecado. Debemos tener mucha claridad en el sentido de que el hombre viejo, que se expresa como la carne y el ego, comprende todo aquello que los seres humanos, incluidos los creyentes, piensan, dicen y hacen, sin tener como origen a Dios. Destacado. Todo lo que hacemos separados de Dios, sin importar si es bueno o malo, expresa al viejo hombre. Y el viejo hombre es la naturaleza satánica del pecado, mezclado con la naturaleza humana. La mezcla del pecado con la naturaleza humana dio como resultado el viejo hombre, que es la expresión diabólica por medio de la humanidad. Todos los seres humanos heredamos esa naturaleza, y cuando nacemos de nuestra madre, nacemos en el viejo hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5, versículo 12. Toda expresión de la humanidad caída es la expresión del viejo hombre.
En otras palabras, los seres humanos expresan a Satanás en todos sus actos. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, el viejo hombre fue crucificado con él, y al morir el viejo hombre fue totalmente destruido. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo. Romanos 6, versículos 6 y 7, y Hebreos 2, versículo 14. Cuando Jesús resucitó, dejó el viejo hombre en la tumba y resucitó como el nuevo hombre. El nuevo hombre es la mezcla de la naturaleza humana con la naturaleza divina. En otras palabras, es la mezcla del hombre con Jesús resucitado. Debido a que Jesús resucitó como el Espíritu y se mezcló con el Espíritu de sus discípulos, ahora nosotros pertenecemos al nuevo hombre. Ahora estamos mezclados con Dios, somos uno con Él, le pertenecemos y Él nos pertenece. En esa pertenencia mutua podemos expresar a Dios en todos nuestros pensamientos, palabras y hechos. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, esto subrayado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a las concupiscencias del cuerpo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como armas de injusticia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como armas de justicia. Porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Romanos 6, versículos 8 al 13. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Como creyentes vivimos en una permanente disyuntiva. O expresamos a Dios que vive en nuestro espíritu humano, y esto es vivir en el nuevo hombre, o expresamos a Satanás que está en nuestra carne. Este último es el viejo hombre. Expresar a uno u otro depende de nuestra mente, de dónde está puesta nuestra mente en cada momento de nuestra vida. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Ese hombre viejo que es la carne, el ego, el hombre almático, entre otros, tiene entre muchas otras cosas la división en razas, nacionalidades y distintas culturas. A eso se refiere Pablo cuando por el Espíritu escribe: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 1 Corintios 1, versículo 22. Las razas, las clases sociales y la cultura son herramientas bien aprovechadas por Satanás para dividir la iglesia, y este es otro ingrediente que añade a su obra de degradación de la iglesia. El viejo hombre se expresa en dos elementos que vamos a considerar. A. Las señales de los judíos. A los judíos les gustan las señales externas, milagros exteriores, tal como le pedían al Señor Jesús mientras estaba en carne, que hiciera distintas señales para que les demostrara que era el Mesías. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada
sino la señal del profeta Jonás. Mateo 12, versículos 38 y 39. En el cristianismo ocurre igual. A la mayoría de los cristianos les encanta pedir señales y milagros. Esa fue la actitud que tuvo Satanás frente al Señor Jesús cuando comenzó su ministerio estando en carne. Mateo 4, versículo 1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Estando en el desierto, el diablo se le presentó y lo primero que le pidió fue que hiciera un milagro. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 3. Satanás le hace un enorme reto al Señor Jesús pidiéndole que, con el fin de demostrar que Él es Dios y que para que pudiera satisfacer la gran necesidad que lo aquejaba, después de haber ayunado 40 días, convirtiera las piedras en pan y se alimentara. Observa que esa acción no tenía aparentemente ninguna maldad y era la gran oportunidad de Jesús para demostrar que era hijo de Dios y de hacerse famoso. ¿No son similares las oraciones que el cristianismo en general le presenta al Señor pidiendo por sus, comillas, necesidades personales? ¿No es ese el anzuelo que tiran los predicadores cristianos para atraer a los incautos? Milagros, sanidades, arreglo de dentaduras, soplo para tumbar a las personas, etc. Pero el Señor Jesús, que es el postrer Adán, no podía caer como cayó el primer Adán, porque donde hubiera caído en la tentación del diablo, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Nuestro destino eterno, que era el lago de fuego, no hubiera podido ser cambiado. La respuesta de él es preciosa: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4. Con esta frase, el Señor muestra un principio que, como creyentes de Cristo, como hijos de Dios, debemos vivir diariamente. Nuestro afán no debe centrarse en las necesidades personales, materiales, sino en las necesidades de Dios, y las necesidades de Dios son su reino. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, versículos 9 y 10. El cristianismo vive preocupado por suplir diariamente sus necesidades personales y no le cree al Señor cuando dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:25 y versículos 31 al 33. Satanás es persistente y aun cuando es derrotado, insiste en hacer sus obras de maldad y destrucción. No obstante que ante la respuesta del Señor no tuvo ningún argumento, insistió en tentarlo para tratar de realizar su obra destructora. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, versículos 5 y 6. El diablo es atrevido y en su atrevimiento usa todos los recursos disponibles con tal de atrapar a los incautos. Debido a que en la tentación anterior el Señor le había respondido usando las Escrituras, Satanás tomó las mismas armas y le refirió un par de citas del Salmo 91. ¡Qué astucia! Es por esto que el Espíritu Santo nos advierte: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu,
porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 2 Corintios 3, versículo 6. Cuando un creyente repite versículos de la Biblia, sacándolos solamente de su alma, sin tener revelación en su espíritu, de él no fluye la vida, sino muerte. Usar solamente el alma sin usar el espíritu humano para proclamar la Biblia, no fluye la palabra de Dios, sino la letra que mata, y la muerte tiene como fuente a Satanás. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte. Romanos 5, versículo 12. La tentación en esta segunda ocasión consistió en que el diablo llevó al Señor al pináculo del templo. El templo en Jerusalén representa la religión judaica, la religión más tradicional y firme que ha existido y existe en la tierra. El pináculo, por el significado de la palabra, parece ser el lugar más alto del templo, como hoy son las torres y las cúpulas de las, comillas, iglesias católicas y algunas, comillas, iglesias protestantes. La torre representa la ambición del hombre de hacerse igual a Dios, como por ejemplo la torre de Babel, ambición que originalmente fue de Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Isaías 14, versículos 13 y 14, y Génesis 11, versículo 4. Destacado. Satanás pretendió elevar al Señor Jesús a lo más alto de la religión. ¡Qué tentación más sutil! ¿Y cuánta cabida tiene en el cristianismo contemporáneo? Los ministros evangélicos contemporáneos viven sedientos de fama, y con cuánto desespero la codician. Cada uno aspira a tener una congregación muy grande, a tener una desmedida fama que sea reconocida en todo el mundo. Su deseo más vehemente consiste en ser, comillas, usado por él, comillas, Señor, y con minúscula, para soplar o empujar y tumbar a las personas, para producir milagros de sanidades y para hacer tantas hazañas, con tal de lograr ser reconocido por mucha gente, y para alcanzarlo usan un medio muy útil, la televisión. Líder cristiano importante que no tenga programa de televisión o que no sea propietario de una estación televisora está out. Lamentablemente, esos, comillas, ministros han caído en el lazo que Satanás les ha tendido para hacerlos famosos. Pero el Señor Jesús no cayó en esa tentación de fama, sino que recurrió de manera sencilla a la palabra de Dios, fluida desde su espíritu, y le respondió a Satanás. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, versículo 7. Santiago es muy claro al afirmar que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1, versículo 13. Sin embargo, no podemos olvidar que Jesús es por un lado Dios completo y por otro lado un hombre como nosotros, pero sin pecado, sin la naturaleza satánica. El diablo sabía que como Dios no podía ser tentado, pero también sabía que Él era hombre y no perdía la esperanza de atraparlo en su red. Sin embargo, una vez más, el Señor lo derrotó con la sencillez de su palabra. En su impertinencia, el enemigo insiste en hacer que el Señor Jesús caiga en su persuasión. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4, versículos 8 y 9. Ahora el diablo le muestra su obra colosal llamada el mundo, sobre el cual reina, y lo ofrece al Señor junto con la gloria de los reinos mundanos
con una condición bien sencilla, que se postrara y lo adorara. Satanás, además de atrevido, es sinvergüenza. En la primera tentación, el Señor Jesús se muestra como el Hijo del Hombre, es decir, como hombre, y Satanás lo tienta pidiéndole que convierta las piedras en pan para que satisficiera una necesidad del cuerpo, el hambre. En la segunda tentación, el Señor se declara Dios, y en la tercera el enemigo tiene la osadía de pedirle que lo adore, sabiendo que ya el Señor se había declarado Dios y que en el universo no hay nada ni nadie digno de adoración distinto a Él. Mientras que la segunda tentación tiene que ver con la necesidad de fama, que es propia del ego del hombre, que no es más que el alma caída y corrompida por la naturaleza satánica, la tercera tentación tiene que ver con el espíritu, porque es la parte del ser humano con la cual podemos adorar a Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en realidad es necesario que adoren. Juan 4, versículo 24. Hoy, muchos de los llamados ministros cristianos no son más que lobos rapaces vestidos de ovejas, venidos de fuera para destruir al rebaño, y son adoradores de Satanás. La Iglesia Católica tiene una enorme cantidad de ritos, y todos ellos son una soterrada adoración a Satanás, a los ángeles caídos, a los demonios que se esconden detrás de sus miles de ídolos, representados en vírgenes y santos. Es triste oír en congregaciones cristianas cánticos con unas letras extrañas, dizque para alabar al Señor. Se habla de rock cristiano, de hip hop cristiano, de rap y reggaetón cristiano, y en esas músicas hay una secreta y sutil adoración al diablo y a sus ejércitos de maldad. El pueblo llamado cristiano ha sucumbido ante la insistencia de Satanás para ser adorado. El Señor tampoco cayó en la tercera tentación, sino que una vez más acudió a la sencillez y el poder de su palabra. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, versículo 10. ¿Cuánta autoridad y poder hay en esta declaración del Señor? Él ejerció su autoridad de ser un hombre mezclado con Dios para ordenarle a Satanás que se fuera, que lo dejara en paz, que su tentación nada podía contra él. ¿Qué más podía hacer Satanás? Huir derrotado. Ante esta contundente derrota, a Satanás no le quedó más remedio que huir, y ahí en adelante someterse a cada una de las derrotas que el Señor le propinó y le sigue aplicando por medio de los santos que son fieles al Señor. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4, versículo 11. Si somos diligentes en el Espíritu para considerar la palabra del Señor, notaremos que en la primera ocasión fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4, versículo 1. Pero en las dos ocasiones siguientes fue el diablo quien llevó a Jesús. Léelo tú mismo en la Biblia. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mateo 4, versículos 5 y 8. Esto nos lleva a ver un principio que, aun siendo hijos de Dios, no estamos exentos de ser tentados por el maligno. Y tenemos que decirlo con dolor en el corazón, que casi todos los cristianos han caído en sus garras y son prisioneros de él. Por eso el Espíritu Santo nos advierte mediante nuestro hermano Pedro: sed sobrios y velados, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, versículo 8. Mientras estemos en este cuerpo, mientras vivamos en la tierra, mientras el Señor no venga, Satanás tratará de devorarnos, pero el Espíritu Santo nos ofrece una salida, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, versículo 9. Y además nos advierte que el Señor nos llamó no para caer en la tentación del enemigo, sino para vivir en su gloria. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Todas estas son señales que piden los judíos. Los creyentes que son religiosos y los falsos creyentes que abundan en el cristianismo, ellos tienen la tendencia carnal de buscar señales, milagros, demostraciones externas, porque este es uno de los ingredientes con los que Satanás sazona la degradación de la iglesia. Destacado. Amado hermano y lector, sé cuidadoso, porque buscar milagros de ese tipo, pedirle al Señor que haga tales señales que satisfacen el morbo de las personas, es caer en el lazo del diablo y ser uno con él. B. La sabiduría basada en la cultura griega. El otro ingrediente que Satanás introduce en la iglesia es la sabiduría buscada por los griegos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 1 Corintios 1, versículo 22. No hay una cultura que tenga mayor influencia en el mundo contemporáneo que la antigua cultura griega. El desarrollo de la filosofía, de la ciencia, de la literatura, del arte y de la tecnología moderna están basadas en esa cultura. No hay en la actualidad casi ningún conocimiento científico, ni invento tecnológico, ni expresión artística que no tenga que ver con la cultura griega. Y los griegos del tiempo de Pablo buscaban esa sabiduría. Pero esa sabiduría no es de Dios, sino esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago capítulo 3 versículo 15. Frente a este deseo perverso que Satanás pone en los religiosos judíos y los cultos griegos, el Espíritu Santo tiene una respuesta apropiada. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1, versículos 23 al 25. Si queremos tener un vivir que agrada al Señor, debemos centrarnos en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Es necesario desechar la religión y la cultura y vivir la obra redentora de Cristo, cuya principal victoria es la muerte en la cruz, porque mediante ella el Señor mató, eliminó y aniquiló todas aquellas cosas que el enemigo había introducido en la raza humana para destruir y estorbar la obra de Dios. Hablar de un hombre que había sido colgado en un madero y muerto con la muerte más vil y despreciable, para los judíos era motivo de tropiezo, y para los, comillas, sabios griegos, es decir, los gentiles, es una locura. Esto le dijeron a Pablo cuando llegó al centro de la cultura griega en Atenas y les predicó a Jesucristo en el Areópago. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te diremos acerca de esto otra vez. Hechos 17, versículo 32. En el mundo contemporáneo, hablarle a la gente, incluidos los cristianos, de Cristo crucificado, tropiezan con el tema. Porque los religiosos de hoy desean cosas, comillas, asombrosas y, comillas, elevadas, milagros extraordinarios. Y tocar el tema ante las gentes de mediana cultura y especialmente aquellos que desenvuelven en los medios científicos y tecnológicos es la, comillas, bobada más grande. Ellos desean que se les hable de ciencia, de adelantos tecnológicos,
pero no de aquel que ha muerto, para liberarlos de la esclavitud a que están sometidos bajo el yugo de Satanás. El mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Por esta razón, cuando Pablo aborda el capítulo 2 de 1 Corintios, afirma: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículos 1 al 5. No es posible predicar el Evangelio basados en la ciencia y en la tecnología, tampoco en la fábula y en la filosofía. Infortunadamente, eso es lo que se ve y se oye en los predicadores modernos. Inventan cualquier cantidad de fábulas y mentiras partiendo de algún versículo de la Biblia, pero en sus enseñanzas no hay ni una pequeña porción de sabiduría y poder de Dios. El poder de Dios del que habla esta porción de la palabra no se refiere a la capacidad que desarrollan algunos falsos maestros para hacer demostraciones externas de soplar y tumbar a las multitudes, de sanar enfermedades y de hacer diversas clases de milagros, sino el poder de toda la obra de redención de Cristo, que tiene la capacidad de eliminar de nosotros todo aquello que Satanás inoculó en el huerto del Edén y a lo largo de los siglos. Y este es el poder de la resurrección, que derrotó a la muerte, el poder de la ascensión, que nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, por encima de todas las cosas y los problemas terrenales. Su entronización, que tiene el poder de transformarnos y conformarnos hasta que lleguemos a tener la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a ser completamente maduros, de tal manera que permanentemente estemos produciendo frutos para su deleite y finalmente alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, sin que falte nada de Él, constituido nuestra naturaleza humana, renacida y redimida. Esta es la sabiduría y el poder a los que se refiere Pablo cuando afirma que su predicación no procede de palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Las predicaciones de los, comillas, ministros de hoy son palabras persuasivas de humana sabiduría, sabiduría de los hombres. Como hijos de Dios requerimos hablar con sabiduría, pero con la sabiduría de Dios, la cual procede del Espíritu. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios 2, versículos 6 al 8. Por supuesto que esta sabiduría no es fácil de entender, solamente la entenderán aquellos que han alcanzado madurez, porque es una sabiduría que tiene un destino anticipado y es el de glorificarnos. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría oculta destinada para nuestra gloria, antes de que existiera el tiempo, se obtiene solamente mediante revelación en nuestro espíritu humano, revelación por la que debemos suplicar diariamente a nuestro amado Padre. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1, versículos 16 y 17. Debemos enfatizar el hecho de que no hay un medio diferente para conocer a Dios, su persona y su obra, distinto al espíritu humano. Solamente allí es donde Él nos da revelación acerca de quién es Él y cuál es su obra,
su voluntad y su deseo. Y como creyentes debemos tener un clamor permanente para que se nos conceda esa sabiduría y revelación en nuestro espíritu humano. Por esto es que Pablo, continuando en la línea del espíritu, afirma que Dios ha preparado para los que le aman cosas que ningún ojo ha visto, que ningún oído ha percibido y que no han llegado al pensamiento de ningún ser humano, y que todas esas cosas secretas e íntimas nos las revela mediante el Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Destacado. Observa el proceso tan estupendo. El Espíritu, que es Dios mismo, conoce las cosas profundas y misteriosas de Dios y nos las ha revelado a nosotros en nuestro espíritu. Todas las cosas de Dios están en el Espíritu Santo porque Él es Dios. Y ese Dios Espíritu está mezclado con nuestro espíritu y allí revela todo lo que Él es, sus cosas profundas, para que nosotros las disfrutemos, porque Él es el Espíritu que recibimos en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2, versículos 12 y 13. Destacado. Si tú, amado lector, enseñas la palabra de Dios a otros hermanos, y enseñarla debe ser nuestro diario vivir, debes cuidar que tu enseñanza salga de tu espíritu. En otras palabras, cuando nos enseñamos mutuamente, debemos tener cuidado para que sea Dios quien nos enseñe, pues de esa manera cada palabra que sale de nosotros será una corriente de agua de vida que llena de vida eterna a quienes compartimos y a nosotros mismos. Enseñarnos unos a otros tiene un requisito: subrayado, que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3, versículo 16. Sin embargo, el Espíritu Santo nos advierte del peligro que hay cuando enseñamos o recibimos enseñanzas de los hermanos y permanecemos en nuestro viejo hombre. Pero el hombre anímico no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2, versículo 14. El hombre natural o anímico no se refiere al hombre perverso que practica toda clase de pecados y de maldades, sino a aquellos hombres que permanecen en su alma, que confían en sus capacidades, en la sabiduría de los hombres. Son aquellos creyentes que poco o nunca ejercitan su espíritu humano, que siendo hijos de Dios no saben que tienen un espíritu humano, y si saben que lo tienen, porque lo dice la Biblia, no saben cuáles son sus funciones ni cómo usarlo. Como este es el caso del cristianismo contemporáneo, de manera concisa hablaremos un poco del espíritu humano y del alma, para que tengamos una clara distinción de estas dos partes del ser humano que fácilmente son confundidas por el hombre natural. Sabemos que somos seres tripartitos, que tenemos tres partes bien diferenciadas: espíritu y alma y cuerpo. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5, versículo 23. En la Edad Antigua, el filósofo griego Platón planteó la teoría de la dicotomía,
diciendo que el hombre tiene dos partes, alma y cuerpo. Para Platón, el cuerpo es la parte física del ser humano, con la cual tenemos contacto con las cosas físicas exteriores y podemos interiorizarlas hacia el alma, que es la parte intangible e inmaterial del hombre. El catolicismo, que es la más poderosa y numerosa del cristianismo, asumió la teoría platónica como teología y en su seno se enseña que el hombre es bipartito, que tiene solamente dos partes, alma y cuerpo, y consideran que el alma y el espíritu son la misma cosa. Estas son palabras de humana sabiduría. Pero en la Biblia están las palabras de la sabiduría divina. Y allí se nos enseña que los humanos somos tripartitos, es decir, somos tricótomos, porque tenemos tres partes, espíritu y alma y cuerpo. El espíritu humano es el aliento que Dios sopló sobre el cuerpo del hombre, que a la vez hizo del polvo de la tierra cuando lo creó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2, versículo 7. Ese aliento soplado por Dios al encontrarse con el polvo de la tierra, del cual había sido formado el cuerpo del hombre, es el espíritu humano. Debemos tener claridad de que este espíritu no es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, sino que es una parte del hombre que tiene la capacidad de recibir y contener a Dios, porque Dios es espíritu. De la mezcla del espíritu humano proveniente del soplo divino con el cuerpo del hombre proveniente del polvo de la tierra, resulta el alma humana, que es el ser viviente a que se refiere Génesis 2, versículo 7. Y fue el hombre un ser viviente. Estos dos componentes del ser humano, espíritu y alma, son totalmente diferentes. En el siguiente capítulo nos proponemos ver con claridad esas diferencias. Aquí concluimos este capítulo sexto. Mucha palabra, mucho disfrute, mucha riqueza. Disfrútala con otras personas. Envíales a tus conocidos la dirección de la página www.las-primicias.com